A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero... Algo extraño pasa en nosotros y en nuestro cerebro, sobre todo cuando escuchamos hablar del dinero, cuando manipulamos dinero, y no tiene que ver solamente con la activación de los sistemas visuales o táctiles al sentir o al palpar el dinero, sino que se activan otras áreas que tienen vínculos directos justamente con el placer, con las emociones que el dinero lleva a nosotros, y cómo estas emociones, cuando escuchamos y más aún cuando hablamos o cuando manejamos dinero, hace que tomemos las decisiones frente a opciones de comprar o no. Ustedes se preguntarán por qué en un programa de psicología hablamos justamente del dinero. Es por eso, porque hoy queremos hablar sobre las finanzas y las neurofinanzas y cómo éstas influyen en la toma de decisiones en nuestra economía familiar. Nosotros tenemos dos sistemas de activación en nuestro cerebro que funcionan cuando tenemos que tomar decisiones. Un sistema, el sistema número 2, es el sistema que hace referencia justamente al pensar, al razonar, cuando hacemos decisiones más lógicas, más planificadas frente a las situaciones que debemos enfrentar. Pero hay un sistema que se lo conoce en psicología como el sistema 1, y este sistema es mucho más intuitivo, es mucho más emocional y es el que nos hace actuar frente al comprar, a tomar decisiones de compra, cuando miramos una oferta y decimos, no, está baratísimo, quiero comprar esto, no. Para hablar de este tema, el día de hoy en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, hemos invitado al ingeniero Santiago Valladares. Él es ingeniero bursátil, tiene una maestría en gestión de calidad y productividad, es consultor financiero y docente universitario. Junto a Santiago vamos a tratar de integrar los conceptos financieros a los procesos psicológicos que ocurren en la toma de decisiones al momento de comprar. Santiago, bienvenido a Psicolife y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Elizabeth, por compartir en este día sobre todo las vivencias que tenemos y los conocimientos dentro de lo que es las finanzas. Te agradezco por la invitación. No, y gracias, Santi, porque realmente el conocer sobre cómo manejar el dinero considero que es algo muy importante. Nosotros vemos con mucha frecuencia a las personas cómo se angustian porque no les alcanza el dinero, porque gastan más de la cuenta o porque simplemente no saben cómo organizarse, si es bueno ahorrar o no es bueno ahorrar. Y creo que esos conceptos son los que vamos a ir dilucidando ahora en el transcurso del programa. Quiero empezar planteándote una situación. Es un experimento que se hizo en varias universidades justamente frente al uso del dinero. Y se les proponía a unas personas dos situaciones concretas. La primera situación hacía referencia a que tú estás caminando por la calle en un día tal vez tan soleado como el que estamos ahora aquí en nuestra ciudad de Quito, y tienes mucha sed. Obviamente te falta tal vez unos 10 minutos para llegar a la casa y empiezas a mirar a los vendedores ambulantes que te ofrecen agua, que te ofrecen jugo, pero no tienes monedas sueltas, solamente tienes un billete de $20. A las personas se les preguntaba, ¿qué harías tú? ¿Esperarías esas 10 cuadras para llegar a tu casa o realmente gastarías el dinero que tienes? Y ellas decían, no lo haría. Pero luego se les planteaba otra situación diferente. La situación que se les ponía era que tenías esos mismos $20, pero tenías lleno de monedas en la cartera. Entonces tenías monedas de 5, de 10 centavos, de 1 centavo y tenías los $20.
se les planteaba la misma situación a las personas y les decían, y bueno, ¿y ahora gastarías en el jugo, en el agua que quieres tomar en la calle o esperarías para llegar a tu casa? Y la respuesta de las personas era diferente. Decían, sí, ahora sí lo gastaría. Y le preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué harías ese gasto? Decían, bueno, porque si tengo monedas de 1 centavo, de 5 centavos, como que no valen tanto en relación a las monedas o en relación al billete de $20. Con el billete de $20 puedo gastarme en algo más yo. Entonces, en el experimento se les hacía reflexionar justamente a las personas y se les decía, bueno, pero el dinero es el mismo, estás gastando los mismos $20, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí es cuando entra en juego justamente esa toma de decisiones y cómo el cerebro nos va jugando ciertas pasadas, podríamos decir, frente a estas decisiones que optamos. ¿Cómo nos puedes explicar tú, Santi, desde las finanzas esta situación? Sí, creo que desde la perspectiva mismo de lo que es las finanzas, la terminología de finanzas es gestionar el dinero. Y para gestionar el dinero automáticamente hay que saber tomar decisiones. Ahora existe un término modernista de que se habla de las neurofinanzas, que está relacionado a las neurociencias, que recién se está aplicando y sobre todo, justo a lo que dabas del inicio tú, de la toma de decisiones, que había 2 formas, decías, ¿no es cierto? La 1 y la 2, ¿sí? Ajá. La lógica y la otra que es la impulsiva, diríamos así. Claro. En donde están vinculadas las emociones, así es. Y sobre todo aquí hay que tomar mucho en cuenta dentro de las finanzas de la necesidad, saber satisfacer la necesidad o satisfacer el deseo, porque son 2 cosas muy diferentes. El marketing lo especifica muy claramente. La necesidad es algo que necesita para subsistir, para sobrevivir una persona, y el deseo es algo suntuario que quieres cumplir, ¿de acuerdo? Que te va a llenar tu ego, que te va a satisfacer algún caprichito que tienes. Y que puede haberse generado externamente, inclusive, no necesariamente desde mi interior. Así es, y con este ejemplo que tú dabas, por ejemplo, te manifestaba anteriormente de que si me das esa oportunidad me faltan 10 cuadras para llegar a donde quiero llegar, ¿sí? Y tengo $20 y hace un calor terrible como el de ahora. Entonces, ¿qué hago? En realidad, si es que es necesidad mía, tal vez de hidratarme, sea con el billete, como tú decías, sea con el billete o sea en monedas, lo compro. Pero si no, si tu necesidad es la de llegar pronto a la casa porque tienes una urgencia, tú no lo compras. Entonces depende mucho de las decisiones. Pero sí también, nosotros hemos visto o hemos palpado de que en el ámbito personal, valga la redundancia, las personas actúan mucho por el instinto de satisfacer deseos, más no necesidades. O sea, ellos, en este caso, me está estorbando una moneda por ahí, porque si no tuvieras la moneda por ahí, no compraras. Claro. ¿Sí? O sea, es hasta por agilidad, es por hasta verles a las otras personas que están consumiendo, nos dejamos llevar mucho de esa idea. Sin hacerle una lógica adecuada, sin considerar si en realidad ese dólar vale la pena sacrificarlo o no. Ahí es entonces la satisfacción, sí, de un deseo, de una necesidad, pero es más bien impulsiva, guiada por ese sistema 1 que decíamos, en donde el cerebro se activa por la satisfacción y el placer, no necesariamente por la visualización de que tal vez ese dinero me sirve después para comprar X algo, ¿no es cierto? Un litro de leche, por último. Esa es la característica de las finanzas. Algunas veces le confundimos a las finanzas con la contabilidad y no tiene. La contabilidad es una herramienta que nos sirve a los financieros para tomar decisiones. Y ahí está la palabra clave, tomar decisiones. Las finanzas son gerenciales, las finanzas tienen una característica sobre todo de administrar, y dentro de administración hablamos de planificar, organizar, direccionar y controlar un recurso que es limitado y que se llama dinero, que lamentablemente nosotros no lo consideramos así, no medimos el sacrificio o el costo de oportunidad, ¿ya?, que representa tener ese dólar o ganarse ese dólar. Al momento que lo consumimos, no pensamos y no lo meditamos. La mayoría de personas, digo, no estoy indicando que todos. La mayoría de personas lo gastan por impulso, más no por necesidad. Ahora, Santi, tú dijiste algo muy importante. Hablaste de finanzas, hablaste de administración, hablaste de contabilidad, y de pronto a veces uno piensa que, bueno, eso es para especialistas, para las personas que han estudiado eso y que están inmersos en ese mundo de los números, en definitiva. Pero
cuando proponíamos este tema, justamente la idea era ir acercando estos conceptos que a veces las personas los ven tan distantes y lejanos a la cotidianidad, a las familias justamente, porque dentro de las familias tiene que manejarse esas finanzas. ¿Cómo se da ese salto desde lo académico, lo profesional, hacia el ámbito familiar? El término de finanzas, mira, en cierta manera nace desde la perspectiva del ser humano. Es una ciencia social las finanzas. Entonces, ¿quién lo creó, quién lo generó? Es el ser humano. Entonces automáticamente está implícito dentro de lo que es el día a día de la gente, sino que no le conocemos como finanzas, sino estamos haciendo nosotros la gestión cotidiana. Tú, por ejemplo, cobras tu sueldo, ya sabes en qué vas a gastar, compras algo, te gastas en alguna cosa, vas a rumbear o algo de eso, ¿ya? Estás haciendo, ¿sí?, una gestión de tus recursos, y eso es finanzas, ¿ya? En la actualidad lo que se trata de enfocarle ya como cátedra o como ciencia, diríamos así, a las finanzas, es involucrándole en las personas, haciéndole entender, ¿sí?, de que debe tener una gestión adecuada de esos recursos, y se le conoce como finanzas familiares, finanzas personales, y un límite más alto que es la inteligencia financiera, ¿sí? La inteligencia financiera, ¿a qué se refiere? Es a que te haga caer en cuenta el tomar decisiones para gastar o para invertir esos recursos que tienes tú, ¿sí? Ahí es donde se complementa la parte científica que dices tú con la parte personal, ¿sí? Haciéndole entender a la persona, ¿sí?, cómo se mueven esos ingresos, esos gastos, enseñándole a planificar de buena manera, hasta, como dicen vulgarmente, ¿no?, hasta donde las cobijas nos den, o sea, estirar los pies hasta donde las cobijas den. Ese término ya lo manejaban nuestros antiguos, entonces claro, ya nos estaban enseñando finanzas. Pero fíjate que tú dijiste algo también que creo que se complementa con esto y que hace que las personas perdamos muchas veces de vista ese hasta dónde alcanzar las cobijas, ¿no es cierto? Y tú nos decías, el dinero es un recurso limitado. Es decir, no es que el dinero llega al banco o porque yo tengo una tarjeta de crédito, el dinero nunca se va a acabar. Y creo que ahí está la confusión, porque a veces pensamos, y también los estudios desde la psicología muestran que las personas son mucho más reacias, por ejemplo, a pagar las cosas en efectivo, porque, claro, sientes como que la billetera se va disminuyendo, ¿no es cierto? Pero es más fácil que ellas paguen con tarjeta de crédito, porque el momento en que pagan con tarjeta, el plástico en sí no tiene el mismo valor emocional y simbólico que tiene el dinero como tal. Entonces, es como que la persona piensa que, bueno, con la tarjeta, y no se da mucho cuenta que igual va a tener que pagar en un momento determinado. Esa es la característica de las finanzas modernas, hacerle entender a la persona lo que es el dinero. O sea, algunas veces interpretamos mal, no nos enfocamos en lo que es el dinero, para qué sirve el dinero. Conversábamos fuera de cámaras también contigo, en algunos momentos no se valora, y ahí viene las neurofinanzas, ¿no?, la inteligencia financiera también, en hacerle sentir el sacrificio que es obtener $1, ¿sí? El sacrificio que te cuesta obtener tu sueldo, ¿ya? Y luego que se desparrame o se acabe en un momento, no creo que es producente, y sobre todo desde esta perspectiva, tú querías hacer algo y después lo gastaste en otras cosas. Todas esas cosas crean conflictos dentro de las personas. ¿Sí? Entonces esa organización a la que tú hacías referencia dentro de esta educación financiera, esa planificación, implica justamente, creo que el primer momento es tomar conciencia. Así es. En decir, hacerle caer en cuenta a la persona. Yo? Así es. ¿Y en qué gastan las personas? Cuéntanos. La planificación familiar, me voy un poquito más atrás de lo que decías. Ya. La planificación de los recursos es lo esencial. Si no tienes una planificación no puedes controlar. ¿Sí? Yeah. Y eso es una característica de la administración, y sobre todo de la administración financiera, es si no planificas tus recursos, si no sabes con cuánto cuenta la unidad familiar, con cuánto cuenta la persona, con cuánto cuenta la empresa para poder solventar sus gastos y sus inversiones, automáticamente va a desequilibrar, va a crearse un déficit dentro de la organización. ¿En qué gastan ahora las personas? La mayor parte, de acuerdo a datos estadísticos que comentábamos también, fuera de cámaras, se da de que se gasta en actividades suntuarias, en satisfacer deseos, porque por ejemplo no hay conciencia de que, por ejemplo, salir a comer. Yo he visto mucho aquí en la ciudad de Quito, ¿no?, de que fines de semana la mayoría de quiteños está en los restaurantes. ¿Por qué si gastas unos 30, unos $20, esos $20 mide el costo de oportunidad?
son compras para una semana, en algunos lugares. Claro. ¿Sí? Sí. Te gastaste y solo para satisfacer un deseo tal vez. Entonces, en ese tipo de actividades y sobre todo no sabemos tomar decisiones en adquirir cosas o gastar en algo recurrente, en algo que nos sirva o que nos genere beneficios futuros. Tú hablabas de las estadísticas y realmente cuando yo investigaba sobre el programa encontré datos bien interesantes frente a eso. Encontraba, por ejemplo, que la mayoría de las personas gasta sus salarios usualmente en comida, ¿no es cierto? En comida y en bebida, que es para lo que se destina la mayor parte del dinero. En países latinoamericanos, sin embargo, las variaciones dependen de cada uno de los países y de la importancia tal vez que como país y como sociedad se va dando o priorizando en ciertos gastos. Es del estatus también, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, Argentina gasta mucho en ropa y en calzado, decían esas estadísticas. México tiene un muy pobre gasto en salud, no se preocupan tanto en gastar frente a su salud. Colombia gasta en educación y también en salud. Entonces, ¿qué pasará con Ecuador? Te dejo la respuesta, ya, porque tú la sabes también. Dentro de la perspectiva de que se ha visto las investigaciones, Ecuador es bastante consumista, como te vuelvo y te reitero, en cosas que algunas veces no le sirve a la persona. Consideramos hasta ahora no tenemos muy claro lo que es gastar y lo que es invertir, ¿sí? Lo que es gastar y lo que es invertir. No entremos todavía en esa parte, solamente creo que es importante que las personas que nos miran y que nos acompañan a través del programa se den cuenta que Ecuador es uno de los países más consumistas de la región latinoamericana. Y eso es una señal de alerta, porque entonces vamos ahora sí a lo que decías, esa diferencia, ¿no es cierto?, entre gastar y el invertir realmente. ¿Cuál es la diferencia? Te añado un poquito más, hasta dentro de lo que es las regiones geográficas del país, se ha visto que, por ejemplo, en la costa se gasta más en lo que es ropa, en lo que es diversión. En la sierra tienen otras características en la comida, de ese tipo de gastos, ¿no? Ahora, entendiendo de lo que es un gasto y lo que es inversión, ¿sí? Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de hacer actividades que perduren en el tiempo, ¿sí? Que perduren en el tiempo y sobre todo satisfagan una necesidad. Sí, así es. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, vamos a suponer ya la vivienda, ya la educación. Dentro de lo que es la contabilidad hablamos de los famosos intangibles, ¿sí? Que son cosas no materiales, pero que en realidad para mí son las que generan más valor para ti. Por ejemplo, el viajar, ¿sí? Un seguro de vida. Esos son tipos de inversiones modernas. Un seguro de muerte, ¿sí? Un seguro de vida y también un seguro de muerte, yo le llamo así, porque en los momentos más difíciles de las personas, pues, por ejemplo, falleció alguien, y están las familias, ¿y ahora de dónde sacamos que hagamos aporte de esto? No, tú tal vez ya estás preveyendo de que algún momento tienes que pasar y tiene que fallecer tal o cual persona de tu familia. Entonces, y hay que prever esas cosas, y eso es una inversión. Son cosas que te van a servir a futuro, ya, pero van a estar presentes durante toda tu vida. En cambio, el gasto se consume en el momento. Eso que tú nos estás mencionando entonces de la inversión guarda relación directa con el ahorro. Sí. ¿Cómo ahorrar? Porque muchas veces la gente dice, pero si no me avanza ni para lo que tengo que gastar en el mes, ¿cómo puedo ahorrar? ¿O cuánto es lo que debería ahorrar para que realmente sea un ahorro considerable? Los técnicos indican de que por lo menos del 10% del sueldo, ¿sí? O de los ingresos, digamos así, porque estamos hablando de unas finanzas familiares, un 10% de los ingresos de la familia debería estar guardado, ¿ya? Y es cierto, el ahorro genera inversión, ¿sí? En cierta manera, si tú no ahorras, no vas a poder invertir, porque invertir también estamos hablando ya de cantidades más grandes de recursos, ¿sí? Vamos a suponer, quieres comprarte tu casa, quieres comprarte tu vehículo, esa es una inversión, quieres ponerte tu tienda, tu negocio, eso es una inversión. Ya, ¿quieres estudiar una maestría? Esa es una inversión. Esa inversión vinculada con este ahorro que voy haciendo desde el inicio, entonces me lleva a preguntarte, Santi, en la casa, ¿cómo ahorro? Abro una cuenta de ahorros, porque la gente tiene temor usualmente, y también las estadísticas muestran que en Latinoamérica únicamente el 39% de las personas tiene una cuenta bancaria, y de esas la mayoría, solamente el 17% de las personas que ahorran guardan su dinero en el banco, entonces el resto guardan debajo del colchón, en el chanchito, en la alcancía. ¿Cuál es la diferencia entre hacer esos ahorros?
Bueno, me voy a ir a la parte técnica. Existen algunos principios financieros que nos guían y nos dan esa pauta. Primeramente, hay el principio del valor del dinero en el tiempo. O sea, el dinero, les llamemos así como vulgarmente lo conocen, es bien celoso. O sea, si no lo administras bien, se desaparece. Y es lógico, porque el dinero se creó para hacerle trabajar, para generar más dinero. Entonces, si tú le guardas en el colchón o le tienes encajonado, no va a trabajar, no va a generar más dinero. Una forma de generar más dinero es generar interés, ¿sí? Generar el interés. Entonces, si tú tienes la sana costumbre de ahorrar en tu casa, en el cepito o en la alcancía o debajo del colchón. Y que se puede enseñar a los hijos también, así ¿no es cierto? La costumbre del ahorro está bien. Ya, el alcancita, guárdale, pero cada tiempo determinado, qué sé yo, cada semana o cada mes, ¿sí? Ese chanchito debe sacar su dinero e ir a dejarle en una cuenta donde te paguen una tasa. Por más insignificante que sea, está dentro de la realidad del valor que está perdiendo, diríamos, depreciándose, le llamemos vulgarmente así, ¿no? Depreciándose el dinero, y se compensa con esa tasa de interés, por más insignificante que sea, te paga el banco o la institución donde tú dejes. Pero si tú le guardas en el colchón bank, ¿ya? O en el cepito, ya va a perder esa característica. Y hay otra cuestión que te decía fuera de cámara, ¿ya? $1 ahora cuesta más que $1 dentro de un tiempo, si no le haces trabajar, ¿sí? Vamos a suponer, y yo te daba un ejemplo. Haz cuenta, $1 de pan hace un año, ¿cuántos panes comprabas? Digamos, 10 panes. Ahora, con el mismo dólar ahora, ¿cuántos panes compras? Menos de 10. Entonces, ¿por qué? Porque pierde el poder adquisitivo el dinero, quieras o no quieras. Es como yo les digo a mis alumnos, es como el monstruito del Pac-Man, que se come, sí, las galletitas, y esas galletitas es el poder adquisitivo del dinero. Entonces, las cosas con dinero ahora hay que saberlas aprovechar y hay que saberlas invertir. Ahora, Santi, tú hablas de esta inversión y muchos de los ejemplos que nos ponías es una inversión a largo plazo. Por ejemplo, cuando decías la jubilación o un seguro de vida o de muerte y demás. Pero, ¿qué pasa? Porque vivimos en un espacio, en una sociedad y en el mundo en general, ¿no es cierto? Donde toda la satisfacción de los deseos, claro, es inmediata. Entonces, ¿para qué tengo yo que ahorrar a futuro si no sé si mañana yo no estoy aquí? ¿O por qué tengo que privarme de, qué sé yo, de esta comida deliciosa que puedo tener en este restaurante si mañana no sé qué puede pasar? ¿Cómo luchar contra eso para ayudar a entender a las familias justamente el proceso de educación financiera? Mejor. Así es, la educación financiera. Existen ahora muchos autores, existen hasta empresas que dan charlas referente a lo que es una educación financiera, ¿sí? En el hogar yo pienso que es necesario, y está comprobado de que los ecuatorianos, y no solo los ecuatorianos, sino los latinoamericanos, somos muy pobres en educación financiera. No sabemos manejar o administrar nuestros recursos, ¿sí? No sabemos. Plata en el bolsillo, como dabas el ejemplo anterior, sí, que tenías el billete de 20, después se hizo moneditas y ahí sí me gasto. Claro. ¿Ya? Es porque no tenemos una educación, no tenemos conciencia de lo que representa, ¿sí? Esos recursos. No manejamos un costo de oportunidad, se conoce. No manejamos un costo-beneficio, o sea, adquirimos las cosas sin medir a futuro qué me va a generar. Me compro el iPhone nuevo, ¿ya? Pero si apenas tengo la llamada de mi esposa, ¿sí? ¿Para qué más necesito? No sabes de qué tiene, que puedes proyectar información, que puedes tener redes sociales y todo eso. No, solo cargo $1 de saldo con un iPhone de los nuevos. Entonces, ¿para qué lo tienes? Ahí está la inteligencia financiera. No sabemos administrar los recursos nuestros. No tenemos conciencia de lo que es sacrificarse, de obtener un recurso y luego gastarlo, diríamos así tontamente, en tonteras, o sea, en cosas de que no nos va a servir. Pero, por ejemplo, mira, y solo te hago caer en cuenta, en mis alumnos se les ha hecho un focus group, o sea, así tan simple. Cuando comienzan clases les pregunto, ustedes, ¿qué es lo que quieren o qué aspiran ustedes al futuro al terminar su carrera? ¿Quién quiere comprarse un carro? La mayoría alza la mano. Y le digo, ¿para qué? Ustedes a futuro ya tienen que planificar que van a ser padres de familia, van a tener hijos, y sus hijos les van a tener en el vehículo, ¿no? ¿Alguien tiene la idea de ponerse un negocio, tener una casa? Es un 20% el que alza la mano respecto a eso. Entonces es educación, es educación lo que hace falta. Mucha educación y mucha información, porque las decisiones, como decía, las finanzas son toma de decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, que son las principales, se hace con mucha información. Bueno.
Santi, qué interesantes los temas que hemos abordado ahora y vamos a tratar de resumir un poco toda esta información que nos ha dado el ingeniero Santiago Valladares. Primero, entender que las finanzas no es un tema solamente para afuera, no es un tema para los especialistas. Tenemos que aprender a hacer economía y hacer finanzas en nuestra familia. ¿Cómo? A través de la organización, a través de conocer y de identificar cuáles son nuestros recursos como familia, nuestros ingresos como familia, cuáles son los gastos que vamos teniendo, hacer también una toma de conciencia de esa diferenciación entre una necesidad y la satisfacción meramente de un deseo. El entender que nuestro cerebro nos hace gastar muchas veces impulsivamente, nos hace gastar irreflexivamente y que tenemos que aprender a priorizar aquellos gastos. Que invertir es algo importante, que el ahorro no puede estar además fuera de nuestra economía familiar y finalmente que educándonos, aprendiendo a manejar esa economía familiar, vamos a poder ir cumpliendo aquellos sueños que como familia vamos teniendo, que como metas vamos teniendo. Y esos sueños no tienen que ver, o el cumplimiento de esas metas no tiene que ver solamente con lo que quiero alcanzar porque los otros tengan, sino el cómo como familia vamos ayudándonos a crecer como personas. Gracias por habernos acompañado en esta entrega de Psicolife, cambiando tu vida a través de tu mente. Sus comentarios, sus sugerencias y las propuestas de sus programas son justamente muy importantes para nosotros porque así podemos seleccionar aquellos temas de interés que a ustedes les llaman la atención. Síganos también a través de nuestras redes sociales, en Facebook a través de SEADI y también si ustedes desean compartir este programa después de la emisión, pueden verlo en YouTube a través de Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife